La madrugada de este jueves 19 de mayo en Esmeraldas se registró la explosión de 2 coches bombas en medio de estado de excepción que rige. Los reportes señalaron que uno de los vehículos que explotó fue frente a la unidad educativa Luis Vargas Torres. El segundo automotor fue incinerado en la avenida Malecón y Espejo. Ambas detonaciones fueron de manera simultánea. También se registró el momento en que se escucharon detonaciones de armas de fuego en diferentes zonas de Esmeraldas. Ante los hechos registrados, la Policía Nacional emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter en que detalla que unidades especializadas y tácticas se encuentran ejecutando operativos de control y búsqueda con el fin de ubicar a los responsables y resguardar la seguridad de los habitantes. Javier Buitrón, comandante de la subzona de Esmeraldas, detalló que los propietarios de los automotores fueron secuestrados por quienes perpetraron los ataques. Los dueños fueron maniatados y abandonados en las afueras de Esmeraldas, detalló. Buitrón señaló que no se registraron personas heridas ni fallecidas producto de estos ataques. El Ministerio del Interior, Patricio Carrillo, señaló a través de su cuenta de Twitter que en Esmeraldas se allanaron domicilios, se decomisaron armas, municiones y explosivos. Hay 5 detenidos. Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, arribó la noche de este miércoles pasado 18 de mayo al aeropuerto Mariscal Sucre en Quito. Ecuador es uno de los 3 países donde cumplirá su agenda. La primera dama de la nación, María de Lourdes Alcíbar de Lazo, y el canciller Juan Carlos Holguín recibieron y saludaron a la señora Biden tras su descenso de la aeronave poco antes de las 19 horas, con un clima frío y lluvioso que acompañó el recibimiento. No hubo declaraciones a la prensa. Desde el aeropuerto, Jill Biden se dirigió a la Embajada de Estados Unidos en Quito para saludar al personal de las oficinas diplomáticas y consulares en un acto privado. Las actividades de Jill Biden en Quito se concentrarán el jueves, pero hará una visita al Palacio de Carondelet para reunirse con el presidente Lasso. Seguidamente acompañará a la primera dama a visitar un centro de desarrollo infantil. Allí, la señora Biden conocerá los esfuerzos que se están realizando en Ecuador para reducir la desnutrición crónica infantil y posteriormente regresará a Carondelet para realizar declaraciones oficiales ante los medios de comunicación. Jill Biden visitará una escuela en la que se ayuda a adolescentes del Ecuador, Venezuela y Colombia que habían abandonado la enseñanza a volver a reintegrarse en el sistema. Esta visita de la primera dama estadounidense se produce un día después de la conversación telefónica que mantuvieron el martes Joe Biden y Guillermo Lasso, donde hablaron sobre la Cumbre de las Américas en cooperación económica entre ambos países y la pandemia del COVID-19. Nuevo embajador de Ecuador en España. Andrés Vallejo entregó este jueves las cartas credenciales a Felipe VI en la tradicional ceremonia celebrada en el Palacio Real de Madrid. Después de presentarse ante el rey de España en la Cámara Oficial, Vallejo se reunió con él en otra sala del palacio para intercambiar interpretaciones e impresiones sobre el estado de las relaciones bilaterales. Bienvenido, le dijo el monarca cuando el exalcalde de Quito le dio las credenciales y antes de presentarle a algunos de los miembros del servicio diplomático ecuatoriano que también participaron en la ceremonia. Vallejo, de 79 años, fue designado embajador en Madrid el pasado 3 de diciembre para sustituir a Pascual del Ciopo. Miembros del partido Izquierda Democrática, Vallejo fue también presidente del Consejo Nacional y ministro durante el gobierno de Rodrigo Borja. En el patio de Alarmería del Palacio Real, cada comitiva fue recibida por los acordes del himno nacional de los países respectivos. La bancada oficialista presentó el pasado miércoles 18 de mayo una denuncia en contra del primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, por supuesto incumplimiento de funciones. La intención es que Saquicela sea investigado con fines de destitución por no haber acudido a las últimas sesiones del Consejo de la Administración de la Legislatura que fueron convocadas por la presidenta Guadalupe Llori. De manera sistemática ha fallado al CAL, paralizando las sesiones e incluso no dando quórum, y eso ha generado una paralización de los procesos que deben realizarse en el CAL, dijo Eitel Zambrano, uno de los integrantes del bloque que suscribió la denuncia. Las asambleístas Natalie Arias y Ana Belén Cordero argumentaron que Saquicela fue propuesto como vicepresidente de la bancada del Acuerdo Nacional, de la que después fue expulsado, por lo que nos hacemos responsables por sus incumplimientos.
La intención es que si la denuncia es calificada por el Consejo de Administración de la Legislatura, se conforme una comisión pluripartidista como la que investiga a la presidenta Yori por una denuncia de Esteban Torres. El documento fue entregado en las ventanillas del Parlamento en momentos que Saquicela asumió la conducción de la sesión 770 del Pleno, después de que la presidencia de Yori fue apelada. Él no se pronunció enseguida. El Tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena analizará el expediente de la sentencia y en 8 días, a partir del 18 de mayo, dará a conocer su decisión sobre la apelación, el habeas corpus, otorgado a favor del ex vicepresidente Jorge Glass, el 9 de abril pasado, por un juez de Manglar Alto. El tribunal está conformado por los jueces Silvana Caicedo, ponente, y presidenta de la Corte de Santa Elena, Clever Franco y Juan Camacho. Glass no acudió a la audiencia y tampoco su abogado, Edison Loaiza. Tampoco estuvo la accionante Nicole Malavé, quien solicitó el habeas corpus a favor del ex vicepresidente y que antes intentó diferir la audiencia porque el abogado Loaiza se reportó enfermo. Pero como la defensa de Glass tenía registrado un segundo abogado que no presentó justificación, los jueces decidieron continuar con la audiencia por omisión propia de la defensa y sin perjuicio de nulidad. Aunque en un inicio estaban registrados para participar 43 amicus curiae, en la audiencia intervinieron solo 12, entre ellos la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Salud Pública y varios exfuncionarios que trabajaron con Glass. La audiencia inició a las 9:30 del miércoles 18 de mayo con una amenaza de bomba que fue desestimada por la policía que cercó los alrededores de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. Mientras se desarrollaba la audiencia, que duró alrededor de 3 horas, el cerco policial resguardaba los exteriores de la Corte Provincial de Santa Elena ante la llegada de simpatizantes del movimiento Revolución Ciudadana. El exdirector de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, José Luis Cortázar, publicó la noche del 18 de mayo pasado un corto video en redes sociales en el cual desmiente las publicaciones del portal de investigación Código Vidrio sobre una reunión que mantuvo con el ex vicepresidente Jorge Glass, quien le habría pedido que realice determinadas acciones para beneficiar los intereses del gobierno de Rafael Correa. Cortázar confirmó que tuvo una cita con el entonces vicepresidente Jorge Glass para tratar varios temas relacionados al sector. No obstante, aseguró que no hubo órdenes para que ejecutara irregularidades. Quiero recalcar de manera enfática que ni durante esa cita ni en ningún momento durante todos los años que me desempeñé como funcionario público, ni el presidente Rafael Correa ni el vicepresidente jamás de ninguna forma me solicitaron o me dispusieron cometer actos reñidos con la ley o de naturaleza indebida, enfatizó el exdirector. Es claro que el video, que es revelado por el portal Código Vidrio, se encuentra mutilado y no ha sido tendenciosamente interpretado. A su criterio, dicho video fue filtrado con la intención de perjudicar a Glass. En la pieza audiovisual, Glass dijo al exdirector que no dejará nada por escrito, porque después de 10 años, con eso van a meter preso al presidente Rafael Correa. La orden del ex vicepresidente habría sido una reacción frente a una comisión de técnicos conformada por Cortázar, que estableció que la curva para fijar el pago que recibiría el gobierno por cada barril de petróleo extraído de los campos petroleros Susufingi, Acuarico y Libertador Atacapay no estaba bien calculada en perjuicio del Estado ecuatoriano. El Ministerio del Interior se refirió este jueves sobre aparentes actividades paramilitares en Esmeraldas. Tras explosiones registradas en 2 barrios de Esmeraldas, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha indicado esta mañana que la policía allanó domicilios, decomisó armas, municiones y explosivos. Por este operativo hay 5 personas detenidas. Pero también reveló otro dato que estaría ligado a actividades paramilitares. Este jueves se detuvo a otros 6 sujetos presuntamente relacionados con trata de personas con fines de formación paramilitar, indicó el ministro. Las detenciones ocurren en un momento en que Esmeraldas, junto con Guayas y Manabí, se encuentran en un estado de excepción. Esmeraldas tiene una zona con toque de queda entre las 23 y 5 de la mañana. Esa provincia fronteriza registra un alto número de muertes violentas que las autoridades relacionan con el crimen organizado y la disputa de bandas.
La violencia es un fenómeno social incomprensivo. Lo padecemos en el país. Es natural sentir impotencia y desesperanza, y desde el gobierno nacional, junto a Fuerzas Armadas y Policía, lo afrontamos con firmeza y determinación. No vamos a renunciar al derecho de vivir en paz, dijo Carrillo en su cuenta de Twitter. Un bebé murió en Guayaquil. Tenía signos de haber recibido maltrato físico. El niño de 18 meses presentó innumerables moretones, hematomas tanto en el cuerpo como en la cabeza. El bebé falleció la madrugada de este jueves 19 de mayo en un hospital de Guayaquil. La Policía Nacional y la Fiscalía investigan la muerte del menor de edad y retuvieron tanto a la madre del pequeño, un adolescente de 16 años, como al padrastro del bebé, un hombre de 31 años, como principales sospechosos. Es clara la brutalidad con la que habrían actuado en las imágenes que estamos adjuntando al informe policial, sostuvo el coronel José Luis Erazo, jefe de la Policía del Distrito Sur de Guayaquil. El personal médico del Hospital Sur Valdivia dio aviso a la policía del caso de maltrato infantil cuando la abuela del menor lo llevó de emergencia a esa casa de salud la noche del miércoles de 18 de mayo pasado. En tanto, los policías que acudieron al llamado hicieron conocer el caso a la Fiscalía ante las huellas evidentes de maltrato físico. Debido a la gravedad de las lesiones, el bebé se trasladó al Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante, donde finalmente se confirmó su muerte. La abuela del bebé huyó del lugar cuando se confirmó el fallecimiento, mientras que la policía detuvo a la madre y al padrastro del menor en un sector de la cooperativa Siete Lagos, al sur de la ciudad. Stalin Coca, fiscal del caso, indicó que la madre justificó el maltrato como una forma de corregir el comportamiento del bebé. Y advirtió que el delito de asesinato es castigado con una pena privativa de la libertad de 22 a 26 años según el Código Integral Penal. La Fiscalía informó este jueves 19 de mayo que ejecutó un operativo simultáneo en las provincias de Imbabura, Pichincha y El Oro para desarticular a una organización que supuestamente se dedicaba a la delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento de grupos guerrilleros. En las investigaciones se estableció que la agrupación, según la Fiscalía, hacía acercamientos en comunidades de Cotopaxi, Chimborazo y Amazonía para captar personas de forma irregular y formarlas militarmente en la frontera colombo-ecuatoriana. Con base en las denuncias, la entidad acotó que existen ecuatorianos reclutados con el ofrecimiento de seguir cursos en Argentina y México, los cuales terminaron en el campamento de grupos armados. En el operativo se levantaron varios indicios como municiones y armas de fuego. Hasta las 8:50 de hoy, jueves, la Fiscalía informó que 8 personas han sido detenidas para las investigaciones. La Casa Blanca asegura que el giro de su política hacia Cuba no obedece a la presión de varios aliados regionales que abogan por la inclusión de ese país en la Cumbre de las Américas. Esto es totalmente separado. Pero expertos consideran que podría no tratarse de una coincidencia, al menos en el caso cubano. Creo que la administración de Biden ha mostrado en muchos aspectos una señal de debilidad. Ha demostrado que cuando está bajo presión y bajo ataque, en el caso de la migración cubana, está dispuesto a hacer concesiones. En el caso cubano sí creo que el timing del cambio de política sí coincide con, digamos, las críticas que estaba recibiendo la administración de Biden por no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas. Sin embargo, es importante destacar que las condiciones humanitarias en Cuba y la migración que estábamos viendo a través de la frontera sur de los Estados Unidos hacen que estas, medidas fueran más imperativas. México es uno de los países que ha liderado la presión a Washington y ha condicionado la presencia de su primer mandatario en el encuentro regional. La Casa Blanca ha recalcado que como anfitrión tiene la potestad de excluir a países que considere que no cumplen con los compromisos de la Carta Democrática Interamericana, y pareciera haber decidido que Cuba es uno de ellos. En un acercamiento ese miércoles con México, Estados Unidos intentó persuadir al presidente de ese país para que asista a Los Ángeles en junio. Y el que no quiera ir, pues que no vaya. López Obrador, sin embargo, descartó que su posible ausencia genere una ruptura en la relación bilateral. Y el canciller mexicano se mostró optimista del poder de convocatoria del presidente Biden. Es complejo organizar una cumbre de esa naturaleza. 35 países, cada uno con sus posturas, sus presentaciones o diferencias.
Estados Unidos rechazó la reelección de Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público en Guatemala, a quien acusa de actos de corrupción. El presidente Alejandro Yamatei respondió y pidió respeto a la soberanía de Guatemala y anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas. No me van a invitar a la cumbre. De todos modos, yo mandé a decir que no voy a ir. Se lo dije y lo repito al embajador de esa nación, que este país podía ser de este tamaño, pero mientras yo fuera presidente, a este país se le respetaba. El día de la reelección de Porras, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró a través de un comunicado que durante su mandato la fiscal obstruyó y socavó las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados y ganar un favor político indebido. Además, sancionó a la fiscal reelecta y su esposo con la prohibición para entrar a Estados Unidos. En su defensa, Porras aseguró que no tolerará acciones arbitrarias que socaven los derechos de los guatemaltecos. Jamás he dado un paso atrás y jamás lo daré. En otras reacciones, la Unión Europea, a través de un comunicado, indicó que la designación de Porras genera inquietudes sobre el compromiso de las autoridades guatemaltecas para combatir la corrupción y salvaguardar la independencia del Poder Judicial. Con esta fotografía, la coalición de partidos opositores y el gobierno de Nicolás Maduro anunciaron que mantienen conversaciones para reanudar el diálogo que llevaban adelante en México hasta que el chavismo lo suspendió a finales del año pasado. Desde entonces hemos estado en esa especie de estancamiento, de que no hay progreso real. La flexibilización de las sanciones a Venezuela comienza a mover nuevamente las piezas, en opinión del politólogo Alejandro Armas. Yo creo que el chavismo va a tratar de ver qué tan lejos puede llegar, dado que hay tanto interés en los Estados Unidos por dar a entender que sí se está haciendo algún progreso en Venezuela mediante el diálogo. Yo creo que el chavismo va a jugar a, bueno, vamos a ver qué tanto puedo sacar yo manteniendo este diálogo sin yo realmente ceder en nada. La oposición reiteró que no tuvo nada que ver con el alivio de las sanciones. Y eso no ha sido solicitado por la Alternativa Democrática, lo aclaró claramente un comunicado emitido ayer. Allí lo que hubo fue una decisión del gobierno de los Estados Unidos encaminada hacia la búsqueda de la negociación. La Casa Blanca autorizó a la petrolera Chevron a negociar directamente con el gobierno de Nicolás Maduro, pero mantiene prohibida la posibilidad de explotar y vender el crudo venezolano. Por ello, el economista Daniel Cadenas duda que la medida pueda aumentar la producción petrolera del país. Aquí hace falta mucho más que permitirle a Chevron conversar directamente con el gobierno, pues al final es una sola empresa. Y aquí hace falta inversiones cuantiosas. Permitirle a Chevron trabajar con el petróleo de Venezuela apenas aportaría entre 150.000 y 200.000 barriles diarios adicionales a la producción de crudo de la nación. Quiero tener ropa, mi propia mochila, quiero tener algo para comer y cruzar a Estados Unidos. La señora se fue de aquí y la volvieron a regresar. Explicó la pequeña de 6 años, Valeria Olivia Martínez, quien a su corta edad no sabe de qué se trata la medida sanitaria que mantiene la frontera cerrada para pedir asilo en Estados Unidos, conocida como Título 42. Pero sí entiende las dificultades que existen para cruzar desde que llegó a finales de septiembre a este refugio en el norte de Tijuana junto a sus padres y 4 hermanas. Nos cayó una inundación 2 veces en el mismo mes, el 16 y el 20 de septiembre. Entonces, eso ya básicamente nos movimos. El hondureño Augusto Martínez es el padre de Valeria, nacida en México. Según explicó a La Voz de América, se asentó en Villahermosa, Tabasco, tras huir de Honduras a Guatemala en 2014. Llegaron ahí a matarme ahí al hotel donde estaba ahí en Guatemala. Hay una necesidad muy fuerte cuando salen. Cuando salen por problemas de inseguridad y desplazamiento forzado, no tienen otra opción más que venirse. José María García Lara, coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, reconoce que a pesar de la decisión de un juez federal de bloquear temporalmente la eliminación del Título 42, familias como la de Martínez seguirán llegando a poblaciones fronterizas. Con o sin Título 42, el equipo de la patrulla fronteriza que trabaja en el sector de San Diego
seguirá haciendo cumplir la ley, aseguró a La Voz de América a su subdirectora Patricia McGirt-Daniel. El hecho es que las leyes de inmigración no han cambiado desde 1996. Hemos tenido una serie de órdenes ejecutivas a lo largo de los años bajo diferentes administraciones, pero el título 8 y el título 19 son nuestros principales títulos. Aún así, la entrada de unos 20,000 ucranianos entre marzo y abril por Tijuana, a pesar del título 42 y en virtud de una excepción humanitaria de la administración de Joe Biden, ha generado cuestionamientos. El sufrimiento que tienen los niños ucranianos es igual al sufrimiento que tienen los niños nuestros. El hambre que existe allá también es el mismo hambre que nosotros. Los tiros rusos son igualitos a los tiros que usan las pandillas y toda la criminalidad que está ahora en el continente. Un día que nadie habría podido creer posible antes del 24 de febrero. Finlandia y Suecia solicitaron formalmente unirse a la OTAN este miércoles, comenzando un proceso de adhesión que podría remodelar la seguridad transatlántica con Moscú y que rompe con una larga tradición de no alineación militar de los dos países bálticos. Según los expertos, si Putin quería debilitar la OTAN con su invasión de Ucrania, hasta ahora obtuvo el resultado contrario. De hecho, gracias a Finlandia, Rusia y la OTAN compartirán ahora 1.300 kilómetros más de fronteras. Sin embargo, Turquía se opuso a las conversaciones de adhesión. La OTAN es una entidad de seguridad, es una agencia de seguridad. Por lo tanto, no podemos decir sí a privar de seguridad a esta organización de seguridad. Entre tanto, la Casa Blanca felicitó la solicitud y prometió que trabajará con Finlandia y Suecia para mantenerse alerta contra cualquier amenaza a su seguridad compartida. Este es un acontecimiento histórico, un momento decisivo en la seguridad europea. Dos naciones con una larga tradición de neutralidad se unirán a la alianza defensiva más poderosa del mundo y traerán consigo fuertes capacidades y un historial probado como socios de seguridad. Otra noticia: un soldado ruso bajo custodia ucraniana se declaró culpable de haber matado a un civil desarmado en febrero ante un tribunal de Kiev este miércoles, durante el primer juicio por cargos de crímenes de guerra en el conflicto. El juicio puede ser el primero de muchos en una guerra que ha visto crecientes acusaciones de atrocidades por parte de las fuerzas rusas, a medida que su campaña militar sigue tambaleando. Como una triste letanía del fracaso de la humanidad para abordar la alteración del clima, fue descrito el informe anual del clima emitido por la Organización Meteorológica Mundial, WMO por sus siglas en inglés. No se ha avanzado, al menos no de manera significativa, para rescatar el planeta. El nivel medio global del mar aumentó a más del doble de la tasa anterior y se debe principalmente a la pérdida acelerada de masa de hielo. El calentamiento de los océanos también muestra un aumento particularmente fuerte en las últimas 2 décadas y está penetrando a niveles cada vez más profundos. Gran parte del océano experimentó al menos una fuerte ola de calor marino en algún momento de 2021. Una situación que la coordinadora técnica de la Organización para las Américas explica no tiene una solución rápida. Cualquier cambio no es tan instantáneo. O sea, aunque nosotros se frenaran emisiones o hubieran reducciones importantes, cualquier reducción no se va a notar en el corto plazo. Nosotros no vamos a ver avances concretos en 6 meses. El documento insiste en que se trata de una labor de persistencia y que las noticias actuales no resten urgencia de la crisis climática. Cuando tú llenas una bañera con agua caliente, tú te puedes bañar en la bañera, sales y el agua se mantiene tibia. El mar se demora en calentarse y se demora en enfriarse. Entonces, cualquier cambio, cualquier mejora en el sentido de que tenemos que enfriarlo, por ejemplo, no es inmediato. Ahora, estamos hablando a nivel global. El secretario general de la ONU propone tratar las energías renovables como un bien público y el compromiso a largo plazo de gobiernos con un pronto inicio. A un acuerdo histórico llegó la Federación Estadounidense de Fútbol al igualar el pago a sus jugadores sin importar su género. Tras años de negociaciones, la federación acordó crear un fondo común con las ganancias de competencias internacionales para repartirlas por igual entre hombres y mujeres. Las mujeres obtuvieron 4 campeonatos mundiales, pero se llevaron menos dinero que los hombres. El fútbol estadounidense se convierte entonces en el primero en disponer equidad de género en cuanto a los pagos que perciben los atletas.
México ya sobrepasó las 100.000 personas desaparecidas. Así lo informó el Registro Nacional de Desaparecidos de la Secretaría de la Gobernación de ese país. Según el informe, que recoge datos desde 1964, las cifras se han disparado con más de 20.000 víctimas en los 2 últimos años. Según la ONU, más del 97% de las desapariciones han ocurrido desde el 2006, en gran parte debido a la violencia generada por los cárteles de la droga. A través de un comunicado, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al gobierno mexicano a reforzar los sistemas de búsqueda. La maratónica carrera por la presidencia en Colombia va ganando intensidad. A tan solo 2 semanas de que se decida quién será el nuevo jefe de Estado del país latinoamericano, el candidato a la presidencia, Federico Gutiérrez, acusó a su contrincante, Gustavo Petro, de infiltrar con micrófonos la sede de su campaña en Medellín. La misma infiltración que ha reconocido ya el candidato Petro, su abogado. Fico se refiere a la entrevista que el abogado de Gustavo Petro, Miguel Ángel del Río, concedió a la revista Semana, en la que confirmó que infiltraron la campaña de Gutiérrez. Gustavo Petro asegura que es una infiltración por parte de ciudadanos interesados en evitar un delito electoral. Gentes que están mirando el nombre propio del comprador de voto y su jefe. Ya sabemos que han expulsado de esas campañas oscuras a un poco de gente. La Voz de América consultó al analista en seguridad Andrés Macías, quien asegura que estas acusaciones son un juego electoral, donde las verdaderas intenciones de una campaña política pasan a un segundo plano. Lo que están haciendo es empañando la campaña electoral, donde brillan más las acusaciones de uno u otro y no las propuestas de cada una de las campañas. En su nueva serie de suspenso, Manolo Cardona es un cirujano plástico adicto a las drogas, atormentado por un terrible secreto, la muerte de un amigo de su juventud, la cual ayudó a encubrir junto a otros amigos. Y que los va a perseguir 20 años después para hacerlos pagar por ese crimen que se cometió en ese momento. Entonces la historia y la serie viaja en 2 tiempos. Por eso se llama Now and Then, Ahora y Entonces, con un elenco internacional que incluye a los mexicanos Marina de Tavira y José María Jaspic, la argentina Soledad Villamil y la española Maribel Verdú. Esta serie bilingüe de Apple TV es su segundo thriller tras el éxito ¿Quién mató a Sara?, cuya tercera y última temporada se estrena la misma semana en Netflix. Creo que en los thrillers he encontrado una posibilidad de crear personajes muy complejos a través de la humanización. También podemos jugar a cómo es la vida misma. Nadie es tan bueno ni es tan malo. No es blanco ni negro, sino hay unos grises donde convivimos, donde tenemos rabia, celos, donde somos felices, donde peleamos. Es un buen momento para Cardona. Con mi compañía productora 1111 Films y TV también estamos desarrollando muchas producciones para diferentes plataformas, no solamente thrillers, sino también comedias, cosas de acción. ¿Tienes miras a Hollywood? Estoy dispuesto a trabajar en inglés, en hacer cosas con Hollywood, series, películas, lo que venga, y sobre todo contar buenas historias. Eso es lo que más me interesa.